Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 15 de diciembre del año 2024. Buenas tardes, gracias a todos por sus comentarios, gracias por seguir el canal y compartir mis publicaciones. Vamos a iniciar con esta nueva columna. Terror en Culiacán, Sinaloa. Se desató una nueva balacera, en esta ocasión en un estadio de béisbol, donde jugaban menores de edad. El gobierno de Rubén Rocha Moya reconoció oficialmente una persona sin vida y 2 lesionados, resultado de esta balacera, que nos informa Diario Cambio 22.mx. En Chiapas, criminales dañan gravemente puente de Panteló con explosivos para hacer imposible transitar a otras facciones criminales y también imposibilitar el acceso a la autoridad. La utilización de explosivos se ha denunciado en redes sociales como narcoterrorismo, un narcoterrorismo que el gobierno de Claudia Sheinbaum no está combatiendo. En Sinaloa, queman una camioneta en fraccionamiento Santa Fe tras registrarse una balacera durante la madrugada de este día domingo. En Sinaloa, la narcocantante Belinda suma a las galletas Oreo a su lista de contratos, propiedad de las corporaciones Nabisco y Mondelez, pese a las denuncias de sus nexos con el cártel de Sinaloa y el partido Morena, siguen dándole contratos publicitarios. A esta lista se suman empresas como Rexona, de Unilever, Grupo Caliente, de Grupo Atlacomulco, es decir, de las mafias empresariales del PRI en el Estado de México, pues también tienen negocios con Belinda. Grupo Caliente son casinos online. También encontramos pues empresas que están vinculadas a diversos bancos internacionales que siguen apoyando la carrera, la propaganda de Belinda pese a sus muchos delitos de corrupción. En el Estado de México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social exhiben video en cómo extorsionan a los pacientes. La directora del hospital, Adolfo López Mateos, pidió más de 190,000 pesos a una paciente que tiene a su padre internado en ese hospital. La directora del hospital se llama la doctora Macarena Montoya Olvera, quien al ser enfrentada por un influencer, pues guardó silencio en todo momento, a la vez que pues personas del equipo de esta señora extorsionadora que pretende lucrar con la salud pública, pues le decían al influencer que no podía grabar a esta señora. Hay que dejarlo bien claro, nosotros podemos grabar lo que queramos y a quien queramos. Sobre todo tratándose de situaciones en las que se está cometiendo un delito, se puede grabar. No es un delito porque hay mucha gente que comete delitos y piensa que no se puede grabar lo que están haciendo. Pues olvídense de eso. Son 190,000 pesos lo que le estaban exigiendo a la paciente, a la hija de un paciente hospitalizado en Adolfo López Mateos. Por cierto, mismo hospital ubicado en la ciudad de Toluca, donde fue atendido con privilegios el narcotraficante Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara y que actualmente se solicita sea extraditado a los Estados Unidos y parece ser que Sheinbaum no quiere. En la Ciudad de México, crece la pelea entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal.
Se están peleando por asuntos de dinero, porque es lo único que les interesa a los miembros del partido Morena. Se trata de un fideicomiso numerado como Fideicomiso 1705, que trata, bueno, una partida de dinero, vamos a decir un apartado de dinero, para la construcción y equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de Senadores, por más de 992.36 mil millones de pesos. Se acusa de corrupción múltiple. Ambos políticos están haciendo una lluvia de acusaciones, uno en contra del otro. Sheinbaum, entrevistada, se niega a responder y simplemente hace expresiones tratando de imitar a López Obrador, diciendo, no tiene ningún problema el asunto de ellos. Tampoco quiso responder sobre por qué Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración durante el gobierno de López Obrador, se quiere declarar inocente, pese a que ya todas las pruebas lo incriminan, en haber quemado vivos a 40 migrantes venezolanos en Ciudad Juárez, Chihuahua. También se habla de un desvío por parte de la corrupción, según se dice, de Monreal, de más de 70 millones de pesos a un archivo de aduana en el estado de Hidalgo. Pero como las acusaciones siguen siendo muy vagas, todo parece indicar que es una lucha propagandística que en origen tiene que ver con este fideicomiso de casi 1,000 millones de pesos. Un fideicomiso bastante considerable. En México, el hijo del político morenista Manuel Bartlett Díaz, antes 55 años en el PRI, recibió 181 millones de pesos en contratos con el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Son contratos, aproximadamente 15 contratos con el IMSS, con el ISSSTE, con la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su empresa pantalla conocida como Cyber Robotics. El asunto es muy importante porque otra vez estamos viendo la corrupción en el gobierno de López Obrador. Solo dejó corrupción, pues la corrupción sigue ahí. Y no se ha solucionado este asunto. Y no se ve para cuándo se solucione, dado que en la administración actual no hay la voluntad de combatir estos delitos. En México, diputados del partido Morena se autorregalaron una posada millonaria en la zona exclusiva residencial del Pedregal en la Ciudad de México. Los videos que circulan en redes sociales indignan fuertemente a la sociedad mexicana. Michoacán, un hombre en estado de ebriedad atropella una caravana navideña y deja como resultado 3 personas sin vida y 12 lesionados. México, corrupción. Primo de los hijos de Andrés Manuel López Obrador recibe un sueldo de 796 millones de pesos. De 792 millones de pesos porque con corrupción fue nombrado director de Profeco. Se trata de José Gonzalo González Beltrán, primo de Andrés Manuel López Beltrán, primo de todos los hijos del primer matrimonio de López Obrador. Aquí este es otro de los enormes, otro de los sobresalientes escándalos de corrupción de la administración que acaba de terminar, pero que se sigue eternizando, pues es quien le da las órdenes a Morena, quien le da las órdenes a Sheinbaum, de qué es lo que hay que destruir, de qué contratos corruptos hay que darle a sus hijos, de qué impunidad hay que dotar a empresarios con irregularidades. 792 millones de pesos es mucho más de lo que reciben otros funcionarios. Anuales es lo que recibe José Gonzalo González Beltrán. Estado de Jalisco, exhiben en video a una licenciada que trabaja para el Estado,
que amenazó a un joven que escuchaba a todo volumen narcomúsica y que le molesta porque vive enfrente de su casa. Pues la señora le recrimina que él no tiene casa, que él está rentando y que si no deja de hacer esto, le va a echar al más pesado. Esto ocurrió en Acatic, Jalisco. El hecho quedó grabado en la cámara de videovigilancia, que también tiene audio, y bueno, se desconoce el nombre de esta señora. Si bien es cierto que la narcomúsica es algo muy desagradable, es contaminación, probablemente y no debía de amenazar al joven de esta forma. Debió de hablarle a la policía y obligar al joven a que modere el volumen de su música. Es más, hoy incluso existiendo tantas diademas y audífonos, pues es conveniente que las personas que les gusta esa música vulgar, pues la escuchen con sus audífonos. Salvo que sea un evento público, no hay ninguna razón para que las personas escuchen música a todo volumen en su casa. El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dice: sin opinión, tras la detención del narcotraficante Minilic, que debemos de recordar se encontraba ya libre por colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Tenemos conocimiento de que Claudia Sheinbaum odia al Minilic lo mismo que Ismael El Mayo Zambada, porque el Minilic ha sido una persona que ha colaborado contra el narcotráfico y también ha sido uno de los testigos o una de las principales fuentes de Anabel Hernández para todas las revelaciones que acaba de realizar hace poco. La vinculación, por ejemplo, del narcocantante Peso Pluma con el cártel de Sinaloa, que tiene al menos 4 familiares que son sicarios, que son multiasesinos, que muchos de estos artistas como Joan Sebastián pues también traficaron drogas, varios testimonios, varias fuentes, información de primera mano, directa, es la que ha ofrecido el Minilic. Y ahora que ha sido detenido, pues puede ser una intención de los grupos criminales con sus aliados en Estados Unidos de silenciarlo, de que no siga relatando las operaciones criminales que han hecho en los Estados Unidos. Tan pronto fue detenido el Mayo Zambada en El Paso, Texas, lo primero que hicieron los narcotraficantes fue destruir la capilla donde estaban los restos del padre de el licenciado Damaso López. Entonces, puede que sí sea ahí el asunto, ¿no? Hay una intención de que el Minilic no siga revelando cosas a periodistas como Anabel Hernández. Motociclista y empleado de expendio mueren en un ataque criminal en el estado de Sinaloa. Los hechos ocurrieron en la colonia Emiliano Zapata, dentro de un negocio, aproximadamente a las 16 horas del día viernes, en la esquina de las calles Plan de Ayala y Avenida Revolución, donde un joven motociclista fue privado de la vida. Informa extraoficial.mx. Una fe de ratas sobre el programa anterior. Error mío. La camioneta en que murieron civiles inocentes no era de la marca Honda, sino una Hyundai modelo Creta. Gracias por quien me hizo llegar este comentario. En este ataque, recordemos, había comentado que perdieron la vida 3 personas y 3 resultaron heridos. Todos ellos civiles inocentes que fueron alcanzados por las balas que dejaron huella del impacto en el cofre y en el parabrisas. Son noticias que pues el gobierno quiere ocultar. ¿Qué digo gobierno? El narcosistema mexicano. En Naucalpan, Estado de México, ocurrió una balacera y privan, por motivos desconocidos de la vida, a una mujer que asistía a una misa a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Era la misa de una joven que cumplió 15 años. Los 15 años en México pues son una
una de las fiestas más importantes en la vida de toda mujer. Entonces, pues se desconoce, pero fue un ataque, se dice que directo. Y esto a plena luz del día. De modo que, pues, mucho el gobierno de Delfina Gómez puede hacer sus montajes, ¿no? Como aquella operación que desplegó contra no sé cuántos municipios, pero pues sigue teniendo por secretario de seguridad a una persona de Sinaloa, a una persona que está vinculada al cártel, y pues no creo que sea otra cosa que le está rindiendo la plaza del Estado de México a otros grupos criminales. Todo parece indicar que es eso. En Sinaloa se registró una balacera en el sector norte de Culiacán por la noche del 14 de diciembre. En Sinaloa, balacera en La Conquista, más de 200 disparos por casquillos percutidos que fueron encontrados. Las balas alcanzaron varios camiones de la estación de bomberos. Al parecer no se registraron heridos. Informa notigram.com. En el estado de Hidalgo, una balacera ocurrió durante un baile nocturno en el fraccionamiento Paseos de Chavarría, en Mineral de la Reforma. Deja como resultado 3 personas heridas. Esto lo informa periódicocentral.mx. Tijuana. Asalto violento deja un hombre sin vida y desata persecución en Avenida del Bosque, Colonia Chapultepec. Dejó como saldo un hombre sin vida. En Guanajuato, lamentablemente, un niño de 8 años de edad perdió la vida, fue asesinado por un comando, lo mismo que sus 2 abuelos, abuelo y abuela. Un comando armado ingresó a su casa, esto hace 3 días, y lo privaron de la vida. Primero a los abuelos y luego al niño de 8 años. Si esto no es algo susceptible de ser llamado terrorismo, entonces no sé qué es lo que espere ver Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, que no son buenos funcionarios, que no fueron un éxito en la estrategia de seguridad, tampoco en la Ciudad de México. Ciudad de México. Fracaso de Claudia Sheinbaum. Asesinan a 2 jóvenes de 20 y 25 años de edad en una pizzería de Miguel Hidalgo. Se desconoce el móvil, pero la forma de operar nos habla de grupos criminales. Infonavit hizo un fraude. Entregó casas colgadas al poste de electricidad, es decir, sin un acceso legítimo, sin un acceso legal al servicio eléctrico. Como se dice popularmente, están colgados. Y el agua que tienen no es agua de tubería, no es agua potable, sino agua de pozo. No hay tubería. Esto ocurrió en Humán, Yucatán, y hoy se están quejando, hoy lo están denunciando los pobladores a los cuales les entregaron pues estas casas en este deplorable estado. China. Bueno, China se dice que ha perjudicado a la industria de México en la producción de bicicletas, carriolas, juguetes, ropa, vajillas, tornillos, fabricación de tuercas. Con el gobierno de López Obrador, la importación de productos chinos aumentó a más de 114.190 millones de dólares. Quintana Roo. Lamentablemente, una nueva masacre. Hallan fosa clandestina con 10 cuerpos en la comunidad de San Ángel, que está en la zona limítrofe con Yucatán. Se desconoce la identidad de estos cuerpos, van a tener el proceso de identificación ante el servicio forense, pero lo que es más importante es que sí hay un enfrentamiento, sí hay un aumento de la actividad de los cárteles de la droga y las masacres que realizan, las fosas clandestinas para deshacerse de los restos de sus víctimas, se han incrementado en un lugar que no era particularmente dominado por el narcotráfico, que es Quintana Roo y Yucatán. El INE. Nuevos lineamientos para crear un nuevo partido político.
se necesitan 256.030 afiliados. Se necesita tener presencia en al menos 20 estados, 200 distritos y que estos 200 distritos tengan por lo menos 300 personas cada uno. Estos son los requerimientos para formar un nuevo partido político. Los que han avisado que quieren crear nuevos partidos políticos, encontramos al Frente Cívico Nacional de Guadalupe Acosta Naranjo, un experredista, que contaría con la participación de Xóchitl Gálvez, la ex candidata de oposición que más logró movilizar a las masas en oposición a Claudia Sheinbaum. Es importante destacarlo. Y otro que quiere formar también un partido político porque lo anunció así el 9 de diciembre de este año 2024, es el actor y activista provida Eduardo Verástegui, que pues dice que él va a seguir intentando meterse a la política. La pregunta es si Verástegui logrará esto cuando no consiguió ni tener la firma de más de 85,000 ciudadanos mexicanos, cuando presuntamente intentó registrarse como candidato independiente a las elecciones de este año 2024, aun y cuando se le dijo que los datos, las estadísticas, las encuestas no lo favorecían. Bueno, pues él neciamente, él tercamente decía que iba a ser el candidato. Y cuando no pudo ser el candidato porque no consiguió el 1,000,000 de firmas que necesitaba, entonces se molestó mucho y comenzó a atacar únicamente a Xóchitl Gálvez, diciendo que si se votaba por Xóchitl Gálvez era incluso como condenatorio al infierno. Posteriormente, Eduardo Verástegui cambió en parte su discurso y dijo que tenían que poner su nombre en la boleta. Esos votos inmediatamente se anularon porque él no se registró como candidato independiente, es decir, ni siquiera le sumaron a él esos votos. Se fueron a la basura. Toda esa conducta de Eduardo Verástegui no es una conducta de ignorancia, supongo yo. Creo que está actuando de una forma deliberadamente maliciosa, y sobre todo por su historial de estar coaligado a la corrupción de Antonio Berumen y de Carlos Slim, de los hijos de Carlos Slim, que son socios del partido narcotraficante Morena. Creo que hay una mala intención por parte de Verástegui que funciona o que funge en favor del partido narcotraficante Morena. Mi posición, por parte de algunos, dirán, es debatible. Pues la verdad es que yo estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Y tengo otra forma de afirmarlo. Una cosa es que él haga películas, una cosa es que él se presente en programas de radio y televisión y haga declaraciones pro vida, y otra muy distinta que sus actos realmente estén encaminados a tener un impacto favorable en esa vía, en esos aspectos. Así que no hay que confundirnos. Vamos con nuestra siguiente nota. OVNIs. Bueno, en los Estados Unidos, los estadounidenses empiezan a cuestionar algunos avistamientos que dicen que se dieron durante el Thanksgiving, el día de dar acción de gracias, sobre todo en Nueva Jersey. Varios avistamientos. Por tanto, le piden al gobierno federal, investigar a qué se deben estos avistamientos. Lo ha solicitado incluso el gobernador Philip Murphy de New Jersey. No tanto porque ellos crean que hay vida extraterrestre, ¿no?, visitando los Estados Unidos, sino porque se tiene el temor de que sea una tecnología de drones que se está utilizando para espiar o para otros propósitos. Recuérdese que los drones también pueden transportar cargas, entonces pues se están manejando muchas hipótesis. Reporte de drogas en México. Bueno, pues los mexicanos consumen mucho fentanilo, solo superados por los migrantes chinos. Tan solo en California, últimamente se registraron 24 mexicanos hospitalizados por sobredosis de fentanilo, de los cuales perdieron la vida 2.
No sabemos cuántos ciudadanos mexicanos consumen estas sustancias. Lo que sí podemos decir es que en las calles podemos ver drogadictos agresivos, cada vez es más frecuente, y tiene que ver mucho con el hecho de que el gobierno de López Obrador, ahora seguido por Sheinbaum, ocultan las estadísticas de cuántas personas consumen estas sustancias por obvias razones, porque no les conviene. Cierran 175 bares y chelerías en el Estado de México bajo la supuesta Operación Atarraya. Ya recordé cómo se llama la operación que emprendió Delfina Gómez, o bueno, el gobierno del Estado de México, se llamaba la Operación Enjambre, ¿no? Operación Enjambre, en que un jefe de la policía termina disparándose, supuestamente quitándose la vida con su propio arma. Resultado de esta investigación, pues se detiene a varios alcaldes, pero lo que es notorio, ninguno de los que están vinculados al narcotráfico con Morena. En Estados Unidos, 3,000 mexicanos fueron detenidos por transportar droga. Sheinbaum miente sobre los problemas de droga en México. Reciben pagos por de entre 25,000 a 200,000 pesos mexicanos por pasar pues esta sustancia, dosis, como mulas a los Estados Unidos de Norteamérica. Más de 3,000 fueron detenidos. Y bueno, pues estos simples datos, ponen en jaque a Claudia Sheinbaum, que muy difícilmente podrá reclamarle algo a Donald Trump o al gobierno de los Estados Unidos teniendo esto como antecedente. México. Representantes de la cultura dicen que más de 3,000 millones de pesos para la cultura es poco dinero el que está asignando Claudia Sheinbaum. Bueno, la preocupación de la gente de cultura, que no parecen tener mucha cultura, debería de ser de dónde les está dando este dinero. Porque los políticos de Morena primero se robaron el dinero de la cultura, de la educación, de la seguridad, del medio ambiente. Después, para tratar de tapar este agujero, dicen que se van a robar el dinero del INE y del Poder Judicial. Entonces, no puede resultar algo bueno de robar algo y luego tratar de sustituirlo quitándole los recursos a algo tan importante como el INE y el Poder Judicial. La justicia. Mentir por diplomacia. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, dice falsamente que la estrategia de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch contra la delincuencia fue exitosa en la Ciudad de México. Gran mentira. Que porque invirtió el 13% del presupuesto de la Ciudad de México cuando realmente Sheinbaum se dedicó a ocultar sus propios muertos y las bodegas de sustancias ilícitas. Ken Salazar dice esto solamente terminado el sexenio criminal de López Obrador. Dijo abiertamente que su estrategia de seguridad era fallida. También solo después de perder las elecciones el narcopolítico Joe Biden, cuyo hijo cocainómano prueba mis dichos. Tuvo que indultarlo, tuvo que perdonarle los delitos, porque tenía muchos delitos por cosas como evasión fiscal, tráfico, posesión ilegal de sustancias y posesión ilegal de armas, porque si es una persona que consume drogas, menos no puede tener armas, ¿sí? Eso es uno de los puntos de las leyes de Estados Unidos que pues a nosotros se nos ha vendido de otra forma porque los gobiernos demócratas siempre intentaron ocultarnos que sí hay ciertas limitantes a la posesión de armas. Por eso digo que, bueno, vamos con otra nota. A ver, esta parte no iba aquí. Bueno, pasamos a nuestro siguiente tema. Luis Ignacio Lula da Silva sufrió un derrame cerebral, pero se dice que fue atendido y que se encuentra estable. Me refiero al presidente de Brasil, el dictador comunista Luis Ignacio Lula da Silva, responsable de fraudes petroleros, fraudes empresariales como Odebrecht, y el que ocasionó que atacaran muy probablemente con arma blanca a Jair Bolsonaro, pues incitó con una campaña de linchamiento al odio en su contra. Debido a que pues la naturaleza de sufrir un derrame cerebral
Dios nunca lo quiera a alguno de nosotros, es muy grave. Yo creo que es muy dudoso esto sobre que dicen que el dictador se encuentra ya sano y fuera de peligro. No puede quedar bien tras un derrame cerebral. Si acaso es cierto que lo tuvo, porque los dictadores comunistas también suelen fingir que tienen estas situaciones de enfermedad, y algunas veces lo hacen para que sus víctimas les deseen la muerte o hablen de que ya han fallecido y que lo está ocultando el gobierno, y emprender toda una campaña absurda de propaganda diciendo me odian porque yo ayudo a los pobres, etc. Y demás mentiras propias de una tiranía. El hombre de 79 años de edad dice que quisiera vivir 120 años. Ha tiranizado Brasil en los últimos 15 años, destruyendo la libertad de expresión y legalizando redes sociales como X. Por eso digo que, bueno, si Luis Ignacio Lula da Silva quiere vivir mucho para seguir haciendo el mal, nos recuerda al caso de un rey de Israel llamado Ezequías, que tenía mucho miedo de morir cuando el profeta Isaías le dijo que él perdería la vida pronto. Entonces Ezequías le pidió a Dios que le agregara 15 años más a su vida o que lo dejara vivir, y así fue. Vivió otros 15 años. Sin embargo, en vez de hacer algo bueno con esos 15 años más que tuvo de vida, se dedicó a hacer todo lo malo. Y de aquí mi comentario. Por eso digo que vivir mucho es un deseo inútil para muchos que nunca en su vida han hecho o harán algo bueno e importante. El Papa Francisco no puede reunirse ni felicita a Donald Trump por su triunfo en las elecciones de Estados Unidos, pero ¿saben qué sí puede hacer? Reunirse con el masón presidente de Francia, Emmanuel Macron, una marioneta de los Rothschild en Córcega, tierra natal de aquel hombre de baja estatura llamado Napoleón Bonaparte, que también era masón y que secuestró al Papa Pío VII en su tiempo. Estoy pensando que a lo mejor fue por no ver a Donald Trump que no asistió el Papa Francisco a la reapertura de la Notre Dame en París, porque con Macron se lleva bien, pese a que es un anticatólico. El Papa Francisco no inspira confianza, sobre todo después de autorizarse una peregrinación gay de una organización llamada Tienda de Jonathan, que los militantes gay difaman, o sea, le pusieron ese nombre a su organización porque para ellos, Jonathan, amigo del rey profeta David, era su amante. Y entonces, bajo ese cuento, les gusta hablar de la tienda, o sea, el cuarto, la habitación de Jonathan. Ahora que lo pienso, siempre que vimos al Papa Francisco en una reunión con hombres malos como Joe Biden, Nancy Pelosi, Nicolás Maduro, el Papa Francisco siempre se mostraba muy feliz, pero en las reuniones con Donald Trump siempre se veía de muy mal humor, molesto o al menos muy serio. Y es un papa que por lo general siempre está sonriendo. Entonces, esto no habla para nada bien del Papa Francisco. No habla para nada bien de él. Sobre todo porque el Papa Francisco y otras personas se encuentran molestos con Donald Trump, no por lo que dice acerca de los migrantes, no porque no les guste su aspecto físico, no porque no les guste su estilo personal, un poco gritón, un poco exaltado. No es por eso. Lo que le preocupa a gente como el Papa Francisco, digo, yo supongo, vamos a dejarlo en suposición, lo que podría estar pensando el Papa Francisco. Yo no puedo saber lo que está pensando. Pero, por ejemplo, en el caso de Eva Longoria, esposa de Pepe Bastón, uno de los 4 directivos importantes de Televisa, que se diga ella muy enojada por el triunfo de Donald Trump, no tiene nada que ver con que no le guste su forma de hablar, vestir o sus comentarios sobre los migrantes. Ahí de hecho no hay ningún peligro. Ella lo que realmente como una mujer
mezquina y corrupta, puede estar preocupada porque la investigue por sus muchos delitos de corrupción. No por lo que muchos están enojados por el triunfo de Donald Trump, no es un asunto personal, sino porque tienen muchos delitos, tienen deudas fiscales, tienen escándalos sexuales, tienen asociación delictiva con personas impronunciables, entonces eso es lo que les molesta, no otra cosa. Recuérdese que en el año 2009, en el evento del Teletón, fue por Eva Longoria que en sociedad con Telmex, Banamex, de BlackRock y pues otras organizaciones, trajeron a México a que diera una especie de concierto la cantante canadiense Avril Lavigne y también los Black Eyed Peas. Estos que después colaboraron con el narcocantante del cártel Beltrán Leiva, Johann Sebastian. Un cantante que se caracterizó sobre todo por sus adulterios, por sus escándalos y que se hizo muy famoso por sus canciones menos explícitas, pero igualmente plagadas de mensajes sexuales de todo tipo. En mi reconocimiento, en mi razonamiento a Johann Sebastian, pues también se encuentran personas que investigaron su vida de cerca y sus nexos con el crimen organizado, como el periodista mexicano Héctor de Mauleón y Anabel Hernández. Por mucho que se enoje la familia de Johann Sebastian, él fue una muy mala persona, plenamente coaligado a los grupos criminales de la droga. Debió de ser a través de las drogas, pienso yo, que se conocieron Johann Sebastian y la colaboración con los Black Eyed Peas. El nombre racista de la agrupación no deja lugar a dudas sobre otros puntos. Los Black Eyed Peas apoyaron abiertamente en todo momento la campaña de Joe Biden 2020 y decían prácticamente que Donald Trump era el diablo. Fue entonces que el diablo, el que ellos pintaban, no quedó en la presidencia y ocurrió que con el santo Biden se ocasionaron 2 guerras que dejan como resultado 1.30 millones de personas sin vida. La agrupación Black Eyed Peas, lo mismo que la santera Shakira, colaboraron para ayudar la campaña de Joe Biden y hacer todo el mal posible a la humanidad, y me remito a los hechos con los informes militares, no son meras opiniones. La canción Waka Waka de Shakira es una alabanza a Satanás, a demonios o dioses falsos de la santería como Shango. Ahora que no te parece ofensivo que Shakira interpretara el tema de los Juegos Olímpicos de África, ¿acaso África no tiene sus propios cantantes que pudieran haber interpretado el tema y ganar reconocimiento mundial? ¿Por qué tendría que ser la intérprete de la canción de los Juegos Olímpicos de África una tipa colombiana medio árabe? Shakira es de las personas más corruptas que se pueden encontrar dentro del mundo del espectáculo, además de ser muy hipócrita e incoherente. Ella, con la ayuda del gobierno socialista de España, ha podido evadir millones de euros en impuestos. Sin embargo, ella sí exige que se eleven los impuestos contra estadounidenses y contra iberoamericanos. Si hay acaso que alguien le tenga aprecio y veneración a Shakira, pues no es más que una muestra de mediocridad e ignorancia. Shakira es una, entre comillas, artista, no es un artista ni una celebridad. Los que llegan a tener una presentación en el Super Bowl, como fue el caso de ella, es por sus nexos con el satanismo, lo mismo que Jennifer López, que tenía una relación con el agresor infantil y asesino Sean Diddy Combs, porque se están acumulando muchos delitos en su contra. Antes, muy amiga de Eduardo Verástegui, también era Jennifer López, el cual, pues todos sus favores, regalos, el acceso que tuvo al poder se lo dieron consumados homosexuales como Ricky Martin. Ahora nos viene con la patraña de que, hasta en un estilo un tanto afeminado, ¡ay, qué horror! Un gay se casó en el Museo Nacional de Arte. Hablando de eso, Alicia Bárcenas, exsecretaria de Relaciones Exteriores, qué pena da. Qué pena me da, es decir, ella reconoce que sí fue a la fiesta gay, pero que no sabía nada, pero que sí se tomó la foto del recuerdo con la pareja gay, pero que ahora lo condena. Es muy sinvergüenza y canalla. Fíjense que ella fue la que firmó el acuerdo para regalarle a Nicolás Maduro, dictador en Venezuela, 11,000 pesos mexicanos por cada migrante venezolano deportado por Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿y nosotros como por qué tenemos que pagar? Ridícula, dice Alicia Bárcenas, pero no se manchó mi trayectoria. ¿Por qué? ¿Por qué con nuestro dinero, me pregunto?
Como también me pregunto, ¿con permiso de quién Claudia Sheinbaum le regaló a los estafadores del Teletón ayer 900 millones de pesos? Más el deducible que sale el cheque a nombre de Televisa o a nombre de la organización Teletón, pues estarían teniendo una ganancia de más de 1.800 millones de pesos con recursos públicos. Poco menos. La muy desgraciada, la muy desafortunada Claudia Sheinbaum le quitó 113,000 millones de pesos a la salud pública. Así que les digo que hagan las cuentas. Yo solo pienso en cifras, no en sentimientos ni opiniones falsas como las que da Sheinbaum. Si te digo que es una desgraciada, es un hecho, porque no tiene gracia o dones de Dios la que podemos llamar hija de Satán. No le creas al periódico El Universal hoy que dice que Banjico está seguro hasta el año 2036, que porque hasta ese año se nombrarán 5 nuevos integrantes de la Junta de Banjico. Banjico ya está manipulado por Sheinbaum porque Banjico es una tapadera de la banca sionista. Para corrupción le hicieron cambios al Infonavit. Vamos con eso. Van a ocultar lo que se puede hacer con 2.4 billones de pesos, que forma parte del patrimonio de Infonavit. Los sindicatos ya rechazaron la reforma, pero únicamente son 5 sindicatos que dicen ver violaciones a la paridad de sus representantes. No les interesa la discrecionalidad que acaba de decretar Morena para manejar 2.4 billones de pesos del Infonavit. Partido Acción Nacional, en medio de la lucha entre Adán Augusto López y Ricardo Monreal, pide investigar los negocios sucios de Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Destituyen al presidente de Corea del Sur, que intentó establecer una ley militar, una ley marcial. Y aquí en México, con una criminal militarización de México por López Obrador y Sheinbaum, la desaparición del Poder Judicial y que ahora los jueces van a ser electos por el narcotráfico y se desaparecen 7 organismos autónomos que nos daban transparencia, comunicaciones o telecomunicaciones más baratas, que garantizaban nuestro derecho de acceso a la información y la protección de nuestros datos biométricos o personales. Aquí no pasa nada. Mira, esta es la verdad. Aquí en México, el 80% de las quejas contra los policías que abusan se archivan. Exhiben un video en Celaya en que un grupo de policías estaban golpeando a 2 jóvenes a los cuales obligaron a practicar actos homosexuales como besarse. Posteriormente los abofeteaban en repetidas ocasiones. El gobierno de Celaya se ha deslindado de estos funcionarios y dicen que van a investigar quiénes son. Aunque esto se ve feo, la criminal Guardia Nacional y el narcoejército mexicano no se quedan atrás. Lo único que pasa es que estos saben destruir mejor los registros de cuando cometen delitos. Bueno, en el caso del ejército, porque de la Guardia Nacional sí tenemos muchos registros, y del ejército lo que sí surgió fue una filtración de hackers que revela que en el ejército pasan muchas irregularidades. La narcorreforma judicial establece que los mexicanos en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo no podrán votar desde el extranjero para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta forma avanza el fraude que prepara Claudia Sheinbaum Pardo. Esta es una de las noticias más importantes porque con esos votos se podrían hacer diferencias. Pero tampoco hay que engañarnos. Todos los candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido previamente seleccionados por Morena por Arturo Saldívar, por lo cual esta elección está amañada. Con múltiples escándalos de corrupción con la mafia judía, abuso sexual de varias personas, el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, se somete finalmente a lo que diga Donald Trump en materia migratoria. Se acabó la protección para las pandillas criminales de migrantes. Por cierto, Donald Trump el día de ayer está anunciando que va a combatir, que va a promover una reforma que le va a quitar la posibilidad de tener la nacionalidad a los hijos de ilegales, que este es un asunto de seguridad nacional. Yo creo que es correcta la postura de Donald Trump
Y en México se deberían de hacer reformas para que los hijos de migrantes haitianos, cubanos, venezolanos no adquieran solamente por nacer en territorio mexicano la nacionalidad mexicana. Hay que recordar que por esa facilidad con la que se entrega nuestra nacionalidad a cualquiera, pues ha ocasionado que una delincuente como Claudia Sheinbaum, una judía búlgaro-lituana, bueno, de origen búlgaro-lituano, porque realmente no tiene nada de búlgara ni de lituana, su familia migró a esos países, pero tampoco se mezclaron con esos pueblos porque son racistas. Ante todo, el pueblo de Sheinbaum es un pueblo sumamente racista. Y entonces, pues ahora tiene la nacionalidad mexicana simplemente porque dice que nació aquí y está ocupando un cargo que no le pertenece, que no debe de ser el cargo que ocupa un extranjero. Dice Sheinbaum que sí fue arrestado el Minilig. Bueno, ¿y eso de qué nos sirve que ella lo confirme? Hay mucha ridiculez en Claudia Sheinbaum. El Minilig es una fuente de información de la periodista de investigación mexicana Anabel Hernández. Ahora lo que buscan es detenerlo seguramente para silenciarlo, porque está hablando mucho de las alianzas criminales que tiene Morena con Peso Pluma y con el cártel de Sinaloa. Corrupción. Hija de Olga Sánchez Cordero y la ex procuradora general de la República Marisela Morales van muy bien para ser jueces en la narcoelección. Esta señora, por cierto, Marisela Morales, que ya no habíamos escuchado de ella, se había ido a vivir a Italia, si no mal recuerdo, ha regresado y quiere participar en esta elección. Ha sido cuestionada porque Marisela era acusada en gobiernos anteriores por varios periodistas, fue acusada de fabricar incluso algunos expedientes para condenar personas que supuestamente eran inocentes de los delitos que se les acusaba. Pongámoslo en duda lo de Marisela Morales, pero lo que sí nos llama la atención es la corrupción de la hija de Olga Sánchez Cordero, Olga Sánchez Cordero del partido Morena. Recordemos que la hija de Olga Sánchez Cordero inicialmente se había manifestado en contra de la narcorreforma judicial. ¿Y ahora qué pasó? Falleció el rockero Javier Batis, apodado el Gran Brujo. Hizo una versión en español muy reconocida de La Casa del Sol. Según yo, se refiere a un casino la canción. Pero la verdad es que no sabemos bien a qué se refiere, ¿no? Puede ser muchas cosas. Se dice que este rockero, Javier Batis, fue incluso visitado por el vocalista y líder de la banda conocida como The Doors, Jim Morrison. Jim Morrison, que secretamente era un controlado mental del proyecto MK Ultra, bueno, algunos le dirán monarca, es lo mismo, y fue presentado por Paul A. Rothschild, fue representado su banda, o sea, quien tenía los contactos con las discográficas, quien le organizaba sus eventos y a quien le debía su fama era Paul A. Rothschild. Varios periódicos lo recuerdan y lo cubrieron de elogios. Francamente no sabemos quién es, bueno, yo no lo recuerdo, pero sí sé que el rock nunca dejó de ser la música con malos mensajes, mensajes violentos, de resentimiento social, música que siempre escuchan por lo general personas marginadas sociales, contrarios a la moral y las buenas costumbres. Y sé también que es un género que está asociado fuertemente al satanismo y al sexo libre. No fue más que una música de colonización cultural del mundo anglo, del mundo anglo-sionista. Desmiento, por tanto, que pueda haber un rock de tipo nacional o rock cristiano o rock en tu idioma. Por lo general, todas estas expresiones musicales son colonizaciones ideológicas. La mayoría son imitadores de las bandas de Estados Unidos, bandas muy decadentes, bandas, como lo he dicho, con simbología a veces satánica. Patadas de ahogado y asústame Panteón. Joe Biden dice que pone en venta 30,000 postes del muro de Donald Trump. Yo digo, ¿con permiso de quién vendes lo que no es tuyo? Lo mismo que le pregunté al narco expresidente López Obrador cuando se robó el avión presidencial de México, porque era de México, era de los mexicanos. El avión presidencial no era de Enrique Peña Nieto y no era de Felipe Calderón. Bueno amigos, pues cerramos con esta columna, con este programa. Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Gracias por tu atención. Recuerda, como siempre, suscríbete al canal, deja un comentario, dale me gusta y comparte si consideras que la información se expone de manera adecuada. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.